Hermanos, sean bienvenidos esta tarde. Brothers and sisters, be welcome this evening. Esta tarde el tema que vamos a enseñar a la iglesia, This evening, the thing that we will be teaching the church, reconciliación por medio de Cristo. it's reconciliation through Christ. ¿Cuál es el tema que vamos a predicar hoy? What's the thing that we'll be preaching this evening? Reconciliación por medio de Cristo. El texto Reconciliation bíblico, through Christ. Our biblical text, Colosenses 1, Colossians chapter 1, versículos del 15 al 23. verses 15 through 23. Dice la Biblia: The Bible says, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, ¿y qué dice la Biblia? Enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos. let's pray. Amado Dios y Padre bueno, Loving God, qué bueno que podemos esta tarde how good it is that we can come this evening traer esta enseñanza, and bring this teaching, el gran regalo de la the reconciliación. great gift of reconciliation. Dios mío, ayúdanos a entender Our God, a help us creer to understand and to believe y a obedecer and to obey esta palabra, this word, para que podamos, mi Dios, vivir vidas so that we en can, paz, my God, en live tu paz, y lives Dios in mío, your peace, in your que peace. podamos glorificar tu My God, we nombre can glorify your name a través de la obediencia a esta enseñanza. through the obedience to this teaching. Guárdanos, Señor, Keep us en esta verdad, en el nombre de Jesús y para tu gloria solamente. Amén. Amen. Amén. Amen. Pueden tomar asiento, amados. You can be seated. Necesitamos recordar a la iglesia We need to remind the church quién es Cristo, who is Christ. para que al evangelizar, porque esto tiene un propósito evangelístico, So when we can witness, because this has an evangelizing, entendamos que el mensaje del evangelio es un mensaje de we reconciliación can understand that the message of the gospel is a message of reconciliation entre los pecadores y Dios, simplemente eso. Sí. between sinners and God, simply that. Amados, una de las muchas consecuencias que el pecado trajo a la humanidad Beloved, one of the consequences that sin brought to humanity es que se perdió la paz, is that peace was se lost, perdió la armonía, harmony was lost, se perdió el amor, love was lost, se perdió el entendimiento understanding y was se lost, perdió la voluntad entre los hombres. and will was lost between men. Si no, vean ustedes, no solo aquí en San Vicente, Now, you can see sino yourself, que en not todas only here, partes, en todo el mundo, every place in all the whole world, a la gente le gusta pelear. people like to fight.
Le gusta salirse con la suya. People like to get their way. Le gusta que las cosas se hagan como yo digo. They like to make things Porque- like they want. Porque hemos heredado una naturaleza sumamente agresiva y violenta, Because we have inherited a very aggressive and violent nature. que se reflejan, por supuesto, en los crímenes, en las guerras, en la violencia que ahora prevalece en todo el mundo. But it's reflected, of course, in crimes and wars that is carried out in the No whole piensen, amados hermanos, world. que Not beloved, la violencia solo es a nivel local, salvadoreña. the violence is only local. Cada lugar tiene su propio nivel de violencia, Every place has their own level of violence. pero esa es consecuencia del mal que se ha multiplicado That is consequence of the evil that has multiplied. y que prevalece hasta ahora, y parece que no hay esperanza de solución para eso. Until now, it seems that there's no hope for that. Sin embargo, todos conocemos lo que dice el Padre Nuestro. Nonetheless, we all know what the disciples' prayer says. Bien. Padre nuestro que estás en los cielos, Father, that you are in heaven. santificado sea tu nombre. Entendemos lo que dice, lo que significa santificado sea tu Do nombre. you understand what hallowed be your name? Venga tu reino. ¿Y quién es el rey en ese reino? And who is the king in this kingdom? ¿Quién es el rey de reyes y señor de señores? Who is king of kings and lord of lords? Es Cristo. It's Christ. Bueno, pero el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Oh, but the disciples' prayer says, Eso todo mundo lo conoce, todo mundo lo sabe. everybody knows that every Nadie puede ignorar esas verdades profundamente enseñadas por la iglesia. ignore those teachings that have been profoundly taught by the church. Pero no queremos perdonar, But we don't want to forgive. nos cuesta perdonar. We, Es más fácil odiar It's easier to hate que amar. than to love. Guardar rencor es más fácil que perdonar. To not forgive is easier than to forgive. Y por eso es que el mundo funciona así. And that's why the world works like that. Fíjese en nuestra sociedad salvadoreña, aquí. You can see our Salvadoran society here. Acabamos de pasar un proceso de elecciones We de have presidente. just undergone a new election process for a new president. Y usted observa en las redes sociales You can observe in social media los comentarios que hace alguien que piensa en esta línea política contra los que piensan en esta otra línea. comments are made for people that think in this way versus the people that think in Y this la other way. política ha polarizado nuestra sociedad. Politics have polarized our society. El colmo. En la iglesia cristiana The worst is that in the Christian church están los de un partido are people from one y los de party otro partido. and people from other parties. Y no hay esperanza de un entendimiento, But there's no hope of understanding porque es más fácil agredir al otro because it's easier to Que fight tol- the other person que tolerarlo, than to tolerate. que soportarlo, Than to tolerate. y mucho menos que amarlo. And more to love him. Y el Evangelio nos enseña a amar a los The enemigos. gospel teaches us to love our enemies. Los problemas de clases sociales, ricos, pobres, feos, gorditos, los problemas raciales, blancos, morenos, negros, se han dado por precisamente la intolerancia. Problem between different classes and different types of people and different types of races have been problems because of intolerance. En lo deportivo, el Real Madrid contra el Barcelona. In sports, Real Madrid versus Barcelona. Mire, está bien que haya diferencias. Cada quien tiene derecho a tener la preferencia por quien quiera. It's okay that there are differences. You are free to have a preference for anybody. Pero no hay respeto. But there's not respect. No hemos aprendido a respetar. We haven't learned to respect each other. Pero eso es consecuencia del pecado. But that is consequence of sin. El pecado nos ha llevado a estos niveles de extrema intolerancia entre los humanos Sin has brought us to this level of extreme tolerance between human beings. y hace que facilite And it makes el estallido de la violencia. that violence may explode in an easier way.
Y Dios está viendo todo eso desde las alturas. God is seeing all of this up high. La humanidad piensa Humanity thinks que va ella misma a traer la paz al mundo. that she herself will bring peace to the world. Y se han inventado premio Nobel de la paz. And they have invented this Nobel Peace Prize. Y han traído paz. Have they brought peace? ¿Pueden traer paz? Can they bring peace? Ningún ser humano, inteligente o no, puede traer paz aquí a la tierra. No human being, intelligent or not, can bring peace. Porque la verdadera paz y la única paz que funciona es la paz que viene de Dios. It's the peace that comes from God. Nadie más puede ofrecer una paz segura. Nobody else can bring sure peace. Y amados hermanos, eso es lo que Dios está pronto a traer a este mundo. Without brothers, that is what God is soon to bring to this world. Porque por las buenas nadie quiere, ¿verdad? Because nobody wants to do it the easy way. Por las buenas, amorosamente le dice usted, aún como pastores, Like the easy way, you lovingly tell people, even as pastors, invitamos a los hermanitos que han tenido un pleito. we invite our brethren that have a fight. Póngale, a los esposos que han tenido pleitos. Let's see, spouses that have had a problem. Y nosotros los ponemos frente a frente a los esposos peleados. And we place them in front of each other, the spouses that have fought. Y les decimos, véanse a los ojos. We tell them, look into each other's eyes. Y cuando se vuelven a ver a los ojos, y le digo, no me vuelvan, los dos me vuelven a ver a mí. No es a mí, es entre ustedes, porque ahí está el pleito. And when they look into each other's eyes, they immediately turn to look to me, and I tell them, no. A veces, Look to each other because you have fought. A veces una esposa enamorada ahí se rinde y cede. Sometimes a wife that is in love, she will just. Pero también hemos she will say, visto okay. otros casos But we have also seen de que la esposa enojada the wife no which quiere is perdonar. angry, she doesn't want to forgive. Y casi enfrente de mí, en vez de darle una mirada amorosa a su And esposo, almost in front of me, instead of giving a loving stare to his husband, si no detenemos nosotros su mano, if we don't ¿qué pasa? stop her hand, what Le happens? pega a su esposo. She hits her husband. ¿Sucede esto acá? Does it happen that here? Y solo aquí. No here? En Europa sucederá, Do you think it happens in Europe as well? en Canadá sucederá. Canada? May it happen? Hermanos, porque la naturaleza del hombre así es. Brethren, because the nature of humankind is like that. Y el hombre no puede reconciliar al hombre. And man cannot reconcile man. Mucho menos puede el hombre reconciliarse con Dios por él mismo. Much less can man can reconcile to God by himself. ¿Cómo perdió el hombre esta capacidad de vivir en amistad? How did man lose this ability to live in friendship? La respuesta está en la Biblia, Romanos 5, The answer is in the Bible, Romans chapter 5, versículo 12. verse 12. Dice la Biblia, mire bien lo que dice la The Biblia. Bible says, look, very Romanos close. 5:12. Romans 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Therefore, just as sin came to the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sin. Y la consecuencia del pecado fue la condenación del hombre. Eso dice la Biblia. The consequence of sin was the condemnation of men. That's what the Bible says. Romanos 5:18. Romans 5:18. Lea. Read. Así que, Therefore, como por la transgresión de uno vino la condenación a casi todos los hombres, as one trespass led to condemnation for all men. así dice, Is that what it says? a todos. For all. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. So, one act of righteousness leads to justification and life for all men. El pecado, amados hermanos, Sin
nos divorció del Señor, de Dios. Divorced us from God. Y el hombre sin Cristo, el hombre enemigo de Dios, And man without Christ, man, the enemy of God, ofende a Dios offends God día y noche, mañana y tarde, day, night, evening, and night. y no se da cuenta. And he doesn't. Así dice la Escritura, que cuando estábamos muertos en delitos y That's pecados, what the scripture says, that we were dead in trespasses and sins. ofendimos a Dios, We offended God. hicimos toda clase de insulto a su nombre, We made every type of no lo santificamos, We didn't sanctify him. y porque éramos enemigos de Dios. And that's because we were enemies of God. Y Santiago 4:4 dice: And James 4:4 says, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en qué. anybody that wants to be a friend of the world constitutes himself. Y ahí uno tiene que pensar, ¿soy amigo o soy enemigo de Dios? And there's where you have to think, am I a friend or am I an enemy of God? Y cuando uno vive pecando y no siente nada, porque el cuentito de siempre, voy a pecar y a pecar y a pecar, y un día le voy a pedir perdón a Dios. ¿Verdad que así vivimos? Maybe God will forgive you. Y el día de arrepentimiento es hoy. The day of repentance is today. Pero aquel que está gozándose en su pecado And that person that is just rejoicing in his sin no quiere llegar al arrepentimiento. doesn't want to come to repentance. ¿Cómo es que se manifiesta la enemistad con Dios de parte de los hombres? Enmity towards God is manifested between men. Esta cita vale la pena que la lea. Mateo 22, Bible verse is worthy for us to look. Matthew 22, versículos 36 al 40. Oiga bien, esto es palabras de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. These are words from our beloved Lord and Savior Jesus Christ. Le preguntaron al Señor: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Teacher, which is the great commandment in the law? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. He said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Este es el primero y grande mandamiento. This is the great and first commandment. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo? And the second is like it. Which is the second one? ¿Cómo dice? What does it say? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. You shall love your neighbor as yourself. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. And these two commandments depend on the law and the prophets. Entonces la pregunta es: So the question is, ¿amamos a Dios de esa manera? do we love God in this way? ¿Y amamos al prójimo como dice la Biblia? Do we love our neighbor as the Bible says? Porque hermano, el leerlo es fácil, Because, brother, reading it is very easy. pero obedecer este mandamiento que es fundamental, But to obey this commandment, which is a fundamental one, solo en el poder de Dios se puede. can only be done by the power of God. Entonces el pecado del hombre también lo vuelve no solo enemigo de Dios, sino también enemigo del hombre. So the sin of the man not only constitutes him an enemy of God, but as well the enemy of other men. Y al hombre, mire, nos sorprende la gran facilidad que tenemos para molestarnos por cualquier cosa, en el trabajo, We're surprised by the con el great vecino, that we had to become frustrated en la calle with everybody, y aún adentro de la familia. in the street, and even in our No tenemos tolerancia con nadie. we don't have any tolerance toward anybody. Y eso es lo que caracteriza la conducta del ser humano en toda raza, en toda religión, en todo continente. That is characteristic of every human being in every race, in every tribe, in every continent. Entonces, con esta introducción, So with this introduction, es que queremos comentar cómo nos reconciliamos entonces con Dios. we want to comment how can we be reconciled to God. Vamos a hacer un ejercicio. We'll do a little activity, exercise. Levante su mano Raise your hand. a aquel que tenga facilidad para pelear. The one that has a special ability to fight. Ok.
Estamos en las mismas. We're on the same page. Otra, aquel que tenga problemas para perdonar las ofensas. Another one, whoever has difficult time forgiving offenses, Que no olvida that doesn't el daño que le han hecho. forget the harm that has been done to you. Ese es un gran problema. That is a great problem. Aquí entra la exposición de este precioso texto de Colosenses, el que leímos. Here we introduce the exposition of this beautiful text in Colossians that we read. Mire, este Pablo es tremendo. Look, this Paul is tremendous. Creo que esta porción es la más preciosa descripción de Cristo como Dios hecho I hombre. think this portion is the greatest description of Christ made man. Mire lo que dice Pablo de Cristo. Look what Paul says about Christ. Cristo Him. es la imagen del Dios invisible. Christ is the image of ¡Wow! the invisible God. Wow. El primogénito de toda creación. The firstborn of all creation. Son cosas que van más allá de lo que podemos entender, These are things that go farther away than we can understand. porque en Él fueron creadas todas las cosas. For by him all things were created. Mire, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él And subsisten. he is before all things, and in him all things hold together. Poder creador, eternidad, y lo más importante para nosotros, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. He is the head of the body, the church. Entonces, ¿quién es nuestra cabeza, amados hermanos? Who is our ¿Quién es? head? Beloved, Cristo es nuestra cabeza si estamos en Cristo. Christ. Pero si no estamos en Cristo, ¿quién será la cabeza? Who is the head? Mire, ahí es donde uno dice, ok, estoy en Cristo, There's where you say, hey, entonces I'm Cristo es la Christ, cabeza. so Christ is the head. Y la descripción sigue. And the Pero description continues. dice el 19, But 19 says, por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea, en Cristo, habitase toda plenitud. Wow, hermano, mire, "For in que all the fullness of God was pleased to dwell." lo convencen a usted las credenciales que la Biblia da del Señor. Are you convinced by the credentials that the Bible gives about the Lord? Ningún ser humano No human being que se llame líder religioso that calls himself a religious leader tiene ni por asomo has las características que la Biblia dice que tiene nuestro amado Señor y said Salvador. our Lord and Savior has. Cristo es Dios, Christ is God. es un gran Dios, He is a great God. es el único He is Dios, the only God. y la Biblia no le niega ninguno de sus The atributos. Bible doesn't negate to him any of his attributes. Y el atributo que tiene Jesús, And the attribute that Jesus has, especialmente para nosotros con esta miseria de carne que vivimos, especially for us with this misery of our flesh that we live. dice el versículo 20, mire qué precioso esto. And look how precious Y this is. por medio de Él, o sea, por medio de And Cristo, through him, that is through Christ, reconciliar consigo to reconcile to todas las cosas, all things, así las que están en la tierra whether on earth como las que están en los cielos, or in heaven, haciendo la paz. making peace. ¿Mediante qué? ¡Wow! Hermano, no se goza usted sabiendo que por la sangre de Cristo So you rejoice because knowing that through the blood of nos Christ, reconcilió, no solo con Dios, we were reconciled not only towards God, sino con las cosas que están aquí en la tierra. but with the things that are here on earth. Entonces, hermano, es el único camino, So, brethren, he is the only way, el verdadero camino de la reconciliación true way of reconciliation se llama is Jesucristo. called Christ. Y no hay otro nombre There's not other name dado a los hombres given to men en el quien podamos encontrar salvación o reconciliación, which we can find salvation or reconciliation sino por medio de Jesucristo. but through Christ. Por eso Pablo le dice a Timoteo, That's why Paul tells Timothy, porque solo hay un mediador because there's only one mediator entre Dios y los hombres. between God and man. ¿Cómo se llama? What is his name? Jesucristo hombre. Jesus Christ, the man. Y amados hermanos, esta es la gloria de Cristo Beloved brethren, this is para the glory of nosotros. Christ for us.
porque nos está haciendo entender because He is making us understand que no por gusto la Biblia le llama príncipe de paz, that not in vain the Bible calls Him Prince of Peace. que no por gusto dijo nuestro Salvador, That not in vain our la paz os dejo, Savior said, I leave you my peace. mi paz os doy. My peace I give to you. Y aclara el maestro, And He yo no doy la paz clarifies. como el mundo la da. I don't give peace as world gives peace. El mundo cree que paz es simplemente ausencia de guerra, de The world conflicto. thinks that peace is just the absence of war. Vea usted en una familia, Look in the family. cuando los esposos tienen alguna diferencia, The spouses have some difference, pero no se dicen nada, but they don't tell each other. no hay agresiones, solamente hay indiferencia. There's no aggression, there's just indifference. Todo parece indicar que es la paz que precede a la tormenta. Everything seems to indicate that peace precedes. Esa no es paz verdadera, That's amados. not true peace. Ahí no hay esperanza de reconcilio, There's no hope of reconciliation. porque los hombres no tenemos esa capacidad en nosotros mismos Because we men do not have that capacity in ourselves. para que el hombre pueda realmente disfrutar So the man can truly enjoy del gozo de la reconciliación. the joy of reconciliation. Tiene que mediar Jesucristo. Christ has to mediate. Y aquí lo expone Pablo en una forma brillante, el versículo 21, And here Paul exposes this in a brilliant way. Verse 25. y lo señala así: And he says, y a vosotros también, and you, que erais que en otro tiempo, que éramos who once were, what were we? extraños y enemigos en nuestra mente. Alienated and hostile. ¿Qué hacíamos? What did we do? Malas obras. Doing evil deeds. Y siendo así como éramos, And being like this as we were, ahora now nos ha reconciliado. Wow. He has now reconciled. ¿Es amor eso o no? Is that love or what? Mire, ahí es donde uno ve, wow, la gracia infinita de Dios. And there's where you see grace. ¿Por qué me reconcilió si la Biblia dice que yo era enemigo de Dios Why did He reconcile me? The y Bible que says hacía that malas I was obras? an enemy of God and that I did evil deeds. Y ahora Él ha querido reconciliarnos con Now, Dios? He has wanted to reconcile us to God. ¿Y cómo lo hizo? Ahí dice la Biblia: The Bible says it's here. en su cuerpo de carne In His body of flesh. tuvo que morir. Ahí dice la Biblia, por medio de la muerte. Through death. Y a aquellos malos que acaba de decir Pablo que éramos, ahora People that Paul just described. Ahora Pablo dice que nos presenta santos y sin mancha Now Paul says that He presents us e irreprensibles. and above reproach. ¿No le parece que es demasiado regalo? Don't you think that this is too much of a gift? ¿Lo ha pensado, amado hermano? Have you ever thought this, beloved brother? ¿Por qué nosotros hemos recibido Why have we received esa credencial de santos y sin manchas y además that irreprensibles? credential of holy and blameless and even above reproach? Creo que ni los ángeles reciben ese reconocimiento. I don't even think that angels receive this. Y a nosotros que hemos vivido en pecado toda la vida, And we that were divided by sin all life, haciendo malas obras, we did evil deeds. ahora por medio de la fe Now through faith en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, in the work that He made in Calvary, derramando su preciosa sangre, given His precious blood, ahora nos ha reconciliado con Dios now He has reconciled us to God. y nos presenta santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. And He presents us holy and blameless and above reproach before Him. Yo me gozaría en mi espíritu con solamente entender la grandeza de esa gracia de Only to Dios. understand this greatness of this grace of God. Y concluye Pablo la porción. And Paul concludes this Dice, portion. sí, en verdad, porque esto tiene que ser genuino. Porque cuando la reconciliación es verdadera, ya no vuelve a haber enemistad. Because this has to be genuine. If the reconciliation is true, there's no enmity anymore. Por eso él dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en qué, And that's what he says. If you continue in the faith, En la stay fe. steadfast, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. not shifted from the hope of the gospel that you have heard.
Hermanos amados, Beloved brethren, cuando el evangelio impacta, when the gospel impacts, la vida no vuelve a ser igual jamás. life never is the same again. El sello del Espíritu Santo en The nosotros seal of the Holy Spirit in us se nota, is evident. se tiene que notar, It has to be evident. es verdadero, It's true. se percibe, It's perceived. y uno ya no puede ver al mundo And one cannot see the world como antes lo miraba. as one looked at before. Ahora reconocemos Now we acknowledge que esta vida terrenal that this va a terminar un día, the earthly life will finish one day. y nosotros vivimos ya reconciliados con Dios. And we live, and we are already reconciled to God. En vez de temer a ese día de partir, Instead of being afraid of that day that when we ahora anhelamos que llegue ese día. Sí, la carne de todos modos tiene que morir, now we desire that day pero vamos a ser presentados santos y sin mancha delante de Dios. holy and blameless before Him. No le dan ganas de morirse. Are you not anxious to die? ¿A quién le dan ganas de morirse cuando oye esto y lo entiende? Who wants to die when he listens to this and Mire, es que esto es una expresión bien, wow, tremenda, gloriosa para el Espíritu. glorious expression for the Spirit. Sí, porque el Evangelio para eso se predica. Because Cuando, that is why the gospel is preached. cuando nosotros salimos a evangelizar, When we go out to witness, nuestro trabajo es presentar el mensaje de la our reconciliación, work is to present a message of reconciliation que la gente entienda. that people may understand. Y eso es por la obra del Espíritu, And that's through the work of the Spirit. que es enemiga de Dios. They're enemies of God. A la gente no le gusta que le digan que es enemiga de Dios. People don't like when they hear that Yo he they're hablado enemies of con algunas personas inconversas, God. I have talked to some y cuando les digo que son pecadoras, que han ofendido a Dios, when I tell them that they are se sinners, enojan, they have God, se they molestan, get angry. y por supuesto ya no permiten que uno les siga diciendo nada. They don't allow you to continue to say anything. Pero estamos hablando la verdad. But we're speaking the truth. Necesitamos que el mensaje del Evangelio, que el mensaje de reconciliación sea escuchado en todo el mundo. Is heard in the whole world. Eso es lo que ha hecho la iglesia desde el día de Pentecostés hasta ahora. 2000 años Has done de predicación del Evangelio. Pentecost till today, preaching the gospel. Algunas personas parece que se han reconciliado, Some people seem to be reconciled, pero cuando viene la hora de la prueba, but when no parecen entender tribulation comes, que es con Dios el asunto. they don't seem to understand that this is with God. Fíjense, hermanos amados, que hay otro mensaje de reconciliación en la Biblia que está en 2 de Corintios 5. Message of reconciliation in the Bible, which is in 2 Corinthians 5. Fíjense lo que dice esta porción, y con esta porción que trataré de explicar, Look what this portion says. vamos a With this terminar el portion mensaje. That I'll try to explain, we'll finish our message. Pablo hablando, 2 de Corintios 5, 17. 2 Corinthians 5:17. Sí. De modo, dice Pablo, Therefore, Paul says, que si alguno está en Cristo, anyone is in Christ nueva criatura es. is a new creation. Las cosas viejas pasaron. The old has passed away. He aquí todas son hechas nuevas. Behold, the new has come. O sea, las enemistades pasaron, That is, enmity went away. los rencores pasaron, Lack of forgiveness went el away. pecado, la vida de pecado pasó. Sin, the life of sin went away. Entonces dice, he aquí todas son hechas nuevas. That's what he says. He is a new creation. Y aquí viene la explicación de la reconciliación. And here, Y todo esto, ¿de quién proviene? Pues And all of this comes from whom? todo esto proviene de Dios. All this is from God. Y ahí dice, ¿quién nos reconcilió? Fue Él el que nos reconcilió consigo mismo por medio de He was the Jesucristo. one that reconciled us. Y nos himself dio a to Christ. nosotros He gave us el ministerio de la the reconciliación. ministry of reconciliation. O sea, si ahora nosotros hemos sido reconciliados con Dios So now we have been reconciled por medio de through Jesucristo, Christ.
Hoy usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. you and me have the ministry of reconciliation. Y ese ministerio es anunciar por el Evangelio la reconciliación que Cristo ha hecho con la humanidad. Ministry consists of proclaiming that work that God has done through Christ to all of humanity. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y mire qué lindo esto. Mire. Look how precious this is. No tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, Not counting their trespasses against y nos encargó a nosotros la palabra de them, reconciliación. entrusting to us the message of reconciliation. ¿Qué significa What esto? does this mean? ¿Quién es el ofendido? Who is the offended party? Y el ofendido, que es The Dios, offended party, who is God, está dispuesto a pasar por alto las ofensas wants to look away the offenses. y And dice he says, reconciliarnos con Él. reconcile us to him. Y eso es lo que nos dice que tenemos que hacer nosotros. And that is what he tells us that we should do. Alguien lo ofende a usted. If someone offends you, Ahora es un cristiano nacido de nuevo, hijo de Dios. a Christian, born again, a son of God. Entonces ahora la ofenden Now somebody offends you, y en vez de decir, and instead no, of saying, que me pidan perdón, no, let them que ask yo for soy el help. ofendido. I'm the offended ¿Qué party. hacemos, hija? What do we do? Yo, la parte ofendida, aquí estoy con mi hijo. Me, the offended party, I'm here with my son. Los hijos a veces lo ofenden a uno, Sons pero sometimes los offend ama us, uno tanto but we love them so much que aunque yo sea la parte ofendida, that even though I am the offended party, entonces yo me acerco y le digo, perdóname, hijito, I come close and I por haberte tell him, provocado a ira. forgive me, my son, so that because I Claro, entre padre e hijo es algo fácil, be angry. Yes, of course, between parents and sons is something easy. pero con otras personas que solamente son su prójimo, But to other people that are just your neighbors, usted tiene que hacer lo you mismo, have to do the same thing. porque la reconciliación Because reconciliation ya nos ha sido entregada por gracia de has parte de already Dios. been given to us by grace to Y si God. de gracia hemos recibido la And reconciliación, by grace we have received reconciliation. tenemos que reconciliarnos con el que nos ofendió por la misma gracia de Dios ahora en We nosotros. have to reconcile with the one that offended us through the grace of the same God. Así que dice Pablo, versículo 20, So Paul says, verse 20, somos embajadores en nombre de Cristo. Mire lo que dice acá. we're ambassadors for Christ. Look what it says Como here. si Dios rogase por medio de nosotros. God making his Santo appeal Dios. through us. Os rogamos en nombre de Cristo, We implore you on behalf of Christ, reconciliados con Dios. be reconciled to God. Wow. Wow. ¿Se imagina usted Dios rogando? ¿Y qué necesidad tiene el Todopoderoso de rogarnos reconcilio? What need is in God to beg us to reconcile. Pero se topa el Señor con corazones tan duros But God comes to que us rechazan el that mensaje de reconciliación that don't want to accept the message of reconciliation, y deciden mantenerse en pecado, and they decide to give en themselves condenación. sin, in condemnation. No son capaces de ver la hermosura de oferta They're not able to see que how el Señor nos está dando y nos está diciendo, that God has given us. reconcíliate conmigo, Reconcile yourself. quiero estar en paz I contigo, want to be in peace with quiero you. I perdonarte, want to forgive you. quiero que conozcas mi I amor, want you to know my quiero love. que conozcas mi I misericordia, want you to know my mercy. quiero que conozcas la victoria I want you to que know yo the di victory that sobre I el gave pecado. over sin. Y cierra el Pablo esta porción, versículo 21. Paul closes this portion, verse 21. Dice, el amor de Cristo es tan grande, He says, al que no conoció for our pecado, sake he made him to be sin. por nosotros lo hizo pecado. When you know sin, so that in Fíjese him, bien que qué cosa más extraordinaria, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios so that en él. we might become the righteousness of God. Hermano, no le maravilla esto.
Brother, are you not amazed by this? Porque no estoy inventando, lo dice la Biblia. Because I'm not inventing anything. The Bible Pero says. pregunto, But I ¿entienden esta palabra? ask, do you understand this ¿Se word? entiende? Porque esto, mire, a veces es tan glorioso el regalo de Dios That sometimes the que gift of nos God is cuesta so creer. glorious that we're not able. Nos cuesta creer que Dios sea así de generoso con It's nosotros, hard for us to understand that God is so generous, que así nos ame. that He loves us this much, El ofendido that the offended party está dispuesto a perdonar. wants to forgive. Dios, en vez de hacernos una declaratoria de guerra, God, instead of declaring war to us, nos declara la paz, declares us peace, nos declara su amor, declares us His love, nos declara su perdón, declares us His nos declara su forgiveness, misericordia. declares us His mercy. Y Él está dispuesto a olvidar completamente toda transgresión. He wants to forget completely all of our transgressions. Si la oferta es tan rica, The offer is so rich. ¿por qué la gente la rechaza? Why do people don't accept this? ¿Por qué la gente no la cree? Why don't people believe this? La verdad es que es difícil de creer The truth is that it que is Dios hard to esté believe dispuesto that God is a wanting hacer las paces con to nosotros. make peace Es with difícil, us. It's hard, right? pero esa es la verdad. But that is the truth. Esa es la verdad. That is the truth. Y nosotros, esto se llama predicar el Evangelio. And this is called preaching the gospel. Y el mensaje de reconciliación es la esencia del Evangelio de The Cristo. essence of the gospel of Christ. Mucha gente lo oye, Many people hear this. mucha gente a lo mejor medio lo cree, Many people maybe more or less believe it. pero lamentablemente But sadly, pocos son los que están dispuestos a rendirse completamente a esta verdad. it is only a few that want to bend their knee to this truth. Y prefieren seguir con su vida así como la viven. They prefer to continue with their life the way that they have been living it. Pero siempre hay un día But there's always a day para despertar to awake de las tinieblas. from darkness. El poder del Evangelio eso hace The power of the gospel makes them y penetra penetrate hasta las entrañas del hombre y lo convence de to pecado. the innermost of man, and he convinces Esa es la obra del Espíritu Santo. That is the work of the Holy Spirit. Convence de pecado, de justicia y de juicio. He convinces of sin, justice, and El apóstol Juan en el Apocalipsis menciona estas palabras, lo mencioné el domingo the pasado. Apostle John in Revelation. El que tenga oídos para oír, This last Sunday, whoever has oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. the Spirit says to the churches. Y creo, amados hermanos y amigos, And I believe, beloved brethren, que hoy friends, ustedes han oído el mensaje del Evangelio today you have heard the message of y the creo gospel. que lo han entendido. And I think that you have. Ahora solo falta aceptarlo. Now the only thing that is left is that you accept it. Porque usted dice, Dios Because mío, you say, oh my God, esto es conmigo, this is with esto es me. conmigo. Yo soy esa persona. I am that person. Y hago la pregunta ahora públicamente. And I make this question now publicly. ¿Recibió el mensaje de reconciliación? Did you receive the message of reconciliation? ¿Lo creyó? Did you believe it? ¿Está dispuesto a obedecerlo? Do you want to obey it? Porque esas son las palabras, el mensaje de salvación Because those are the words, the que message of Cristo nos ha salvation dado. that Christ has given us. Y pregunto, si alguien ahora, en este momento, And someone now at this moment quiere públicamente wants to publicly declarar a la iglesia, declare to the church, yo quiero reconciliarme con I want Dios. to be reconciled to God. Sí, reconozco que he pecado Yes, I recognize that I y have que sinned. necesito la reconciliación con That I Dios. need reconciliation to God. Yo levanto mi mano I raise my hand
en señal as a sign de que acepto la reconciliación that que la palabra me ofrece accept the hoy. reconciliation that the word offers me today. ¿Hay alguien que diga sí, yo lo acepto? Is there anybody that says yes, I accept this? Porque esa verdad se llama Jesucristo. Because that truth is called Jesus Christ. Él fue el que pagó con su propia vida He is the one that paid with his own life para reconciliarnos con Él. to reconcile us to him. Y amados hermanos, aún los corazones duros And beloved brethren, even the hardest heart pueden ser perfectamente quebrantados por el poder del Evangelio. can be perfectly broken by the power of the gospel. Pero yo pido y pregunto una vez más, y But aquí I termino. ask, and I ask this for the last time. Vamos a participar de los elementos de la cena del Señor esta tarde. We'll participate in the elements of the Lord's Supper. Y qué bueno es hacerlo And how good it is to make reconciliados de corazón con el Señor. reconciled in our hearts to the Lord. Porque hermanos amados, esa es ya la consecuencia de una reconciliación. Beloved brethren, this is the consequence already of our reconciliation. Tenemos paz con We Dios. have peace with God. Estamos tranquilos We are quiet. y estamos seguros We're sure de que vamos a ser presentados santos y sin mancha delante del Señor. that we'll be presented holy and blameless before Si the Lord. aceptamos la reconciliación If we accept the reconciliation que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. that Christ already did for us at the cross. ¿Quiere aceptar la reconciliación con Cristo Do you want to accept the reconciliation with Christ? o quiere seguir peleado? Or do you want to keep being at Levante bien odds? su mano. ¿De verdad se quiere reconciliar con Cristo? Do you truly want to reconcile Muy to bien. Christ? Mamá. Vas a traerlo. Go and bring it. Hermanos, el Evangelio es serio. Brethren, the gospel is serious. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo When we give ourselves to Christ, es porque Él ya nos ha dado vida espiritual because He has already given us His spiritual life, y no tenemos ningún reparo and we en decirle, heme aquí, Señor, don't think it twice. perdona mis Say, pecados. Here, Lord, forgive my sins. Venga, hijita, aquí. Come, little daughter, here. Aquí está madre e hijo. Here are mom and son. Venga, hija. Come here. ¿Está seguro que se quiere entregar a Cristo? O sea, ¿quiere estar en paz con Él? ¿Está dispuesta a confesarlo públicamente ante estos testigos? Entonces, póngase de pie, por favor, la So everybody, congregación. get on your feet. Este es un momento grandioso, This is a great moment. porque hubo una persona que dijo, yo me reconcilio There was contigo, one Señor, person that por medio de said, I Cristo. will reconcile to you, God, through Christ. Repita conmigo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te doy gracias te doy gracias porque me has hecho entender porque me has hecho entender que te he ofendido grandemente que te he ofendido grandemente con una vida de pecado.